Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de A24 donde hablamos de la transición energética en contexto de cambio climático. Y de eso vamos a hablar hoy, pero con un ángulo diferente, porque vamos a hablar del transporte. Porque la transición energética se juega en el ámbito del transporte, se juega en las rutas, se juega en las calles, se juega en las autopistas. ¿Qué está pasando con la movilidad y la sustentabilidad en la Argentina? ¿Estamos yendo hacia la descarbonización del transporte? Porque, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía Europea lo que dice es que el transporte es uno de los sectores que más emiten. Bueno, hoy vamos a escuchar a referentes del sector, no solamente del transporte de carga, sino también de, por ejemplo, transporte de pasajeros con Cabify. Vamos a ver qué está pasando con la infraestructura para eso. Bueno, hubo medidas del gobierno, por ejemplo, que han facilitado muchas de estas cosas, pero todavía falta. Y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nuestro primer invitado es el profesor de este programa, es Ariel Katz, que es docente de la Diplomatura en Economía Circular de la Universidad Austral. Gracias por venir, Ariel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. A ver, lo más simple que puedas, porque la idea es que todos aprendamos de tu mano y de la mano de todos los invitados. ¿Por qué el transporte tiene que hacer en el mundo, no solamente en la Argentina, su transición energética? La transición es muy importante porque el transporte hoy es responsable de aproximadamente un 20% de las emisiones que se realizan hacia la atmósfera. Y obviamente esto lo que ocasiona es, entre otras cosas, el cambio climático y algunos otros efectos relativos a la vida de las personas y la vida en el planeta, ¿no? Así que es necesario hacer una reconversión en la cual podamos cambiar las formas de locomoción para poder pasar de un transporte movido por energía fósil a un transporte movido por fuentes más limpias de energía, como pueden ser, por ejemplo, la movilidad eléctrica o algunos otros tipos de movilidad. Hay que salir lo antes posible de los combustibles fósiles con el transporte en general. Yo leía un informe de la Agencia Internacional de Energía que dice que las emisiones del transporte crecieron en una tasa promedio anual del 1,7% entre 1990 y 2022, más rápido que cualquier otro sector de uso final. Eso es mucho, ¿no? Es decir, para traducirle a nuestros televidentes, es uno de los sectores más contaminantes, el sector del transporte. El transporte en todas sus formas, esto es el transporte de personas y de bienes en sus diferentes formatos, transporte terrestre, marítimo, aéreo, emiten aproximadamente un 20% de las emisiones. Es mucho, en el caso de Argentina está cercano al 15% de las emisiones. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Cuáles son digamos, los desafíos que tiene hoy el país para hacer la transición energética del transporte y si ha habido algún avance? En Argentina tenemos varios desafíos, tienen que ver específicamente con la reconversión. Hay algunas soluciones que han ido avanzando, como por ejemplo la solución de gas, el GNC, que reduce un poco las emisiones, menos del 20%, en realidad tiene un objetivo más bien económico, sin embargo reduce un poco de emisiones, y algunos avances hemos tenido, como por ejemplo lo que es el blending, la mezcla entre biocombustibles con los combustibles fósiles, el caso del etanol con la nafta y del biodiesel en el caso del gasoil. Son primeros pasos, sin embargo estamos bastante atrás en otras tecnologías, como por ejemplo lo que es la electrificación, esto es vehículos puramente eléctricos o vehículos híbridos. Hemos crecido
el año pasado y este año, sin embargo estamos bastante más atrás que lo que son otros países de la región, por ejemplo, que podemos tomar como referencia. Pero si yo te pregunto tiempos, ¿no? Uno, si tuvo la suerte de viajar a Europa, ves que ya hace tiempo vos te subís, por ejemplo, un auto, digamos, un taxi, son casi todos autos eléctricos ya, o híbridos al menos, pero eléctricos. Sí. ¿Estamos cerca de eso? Estamos, la realidad ¿Ves las estaciones de carga? Estamos relativamente lejos de lo que es la pura electrificación. Argentina ha importado una cantidad importante, son todos importados, entre paréntesis, los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos. Ha crecido la cantidad en estos últimos años, 2024 y lo que va a 2025. Sin embargo, estamos muy lejos. Digo, podés ver, por ejemplo, cifras de la región. El caso de Brasil, por ejemplo, tiene más de 500.000 de vehículos eléctricos circulando por las calles. Esto viene de más de 10 años de incorporación de estos vehículos. Argentina viene lento, han habido algunas facilidades este año por las cuales han ingresado vehículos electrificados en Argentina, aproximadamente unos 12.000-13.000 vehículos en lo que va de este año. Por medidas del gobierno. Exacto, y esa cifra es similar a todo lo que se importó durante el año pasado, con lo cual podemos decir que tal vez podamos duplicar la cantidad del año pasado. Sin embargo, sigue siendo una cantidad muy pequeña. Yendo un poco a la pregunta de los desafíos, uno de los desafíos más importantes es la infraestructura de carga. En Argentina hay pocos cientos de cargadores, tal vez menos de 400. Es una cantidad exigua, muy pequeña, muy pequeña comparada con otros países, ¿no? Realmente estamos muy atrás con eso. En lo que tiene que ver con el transporte público, hay una primera línea de colectivos eléctricos en Buenos Aires, muy pequeña todavía, pero si nos comparamos con otros países como Chile, por ejemplo, Chile tiene casi el 40% de sus colectivos ya electrificados. Entonces hay una diferencia importante, hay muchos desafíos. Y finalmente lo que tiene que ver con el transporte a gas, hay soluciones que todavía no existen en Argentina, como el caso del transporte a biometano. Esto es, en vez de utilizar GNC, utilizar un gas que está producido en base a desechos, sea residuos industriales o basura domiciliaria, hacerlo gas y alimentar vehículos. Y eso va a reducir mucho el efecto ambiental, el impacto ambiental de la movilidad, ¿no?, del transporte. ¿Está en la agenda pública esto? ¿Debería estar? Está en la agenda pública, sobre todo de algunas provincias y de algunos municipios en lo que es el último tiempo, para ser sincero. No está en una agenda más general desde el punto de vista ambiental, tal vez sí desde el punto de vista de incentivos fiscales, que fue lo que se hizo para poder ingresar esta cantidad aumentada de vehículos electrificados durante este año. Y la última pregunta, ¿Argentina se comprometió a reducir sus emisiones en transporte? ¿Lo tenemos que hacer? Sí, Argentina se comprometió en el Acuerdo de París. Sin embargo, todo indica que no vamos a llegar. Tenemos que hacer mucho más todavía, no solo en términos de transporte, sino también en términos de energía, ¿no? Tender más hacia una matriz de energía con mayor participación de renovables. Digo, otros países como Uruguay están mucho más avanzados. Uruguay tiene casi el 100%, Argentina tiene un 40%, con lo cual nos falta bastante todavía en términos de energía, en términos de residuos. Estamos todavía con un camino largo y sinuoso por delante, pero prometedor, con oportunidades, digo, para el sector privado y los emprendedores. Bueno, muchísimas gracias Ariel, por la explicación. Por favor, gusto. Vamos a meternos en el mundo de la logística, del transporte de carga, y tenemos a una persona que sabe muchísimo porque además trabaja y representa una empresa muy grande. Estamos con Carlos Marazzi, que es el presidente de Yusen Logistics Argentina. Gracias por venir, Carlos. Gracias a vos, Cata. Bueno, me gustaría que le cuentes primero a nuestros televidentes, lo más fácil posible, qué es Yusen, qué hace acá en la Argentina y cuál es tu rol en la empresa. Bueno, Yusen es una empresa global con presencia local. El headquarters está en Japón y se dedica básicamente de transporte de mercadería, tanto por vía aérea, marítima o terrestre, aparte de lo que es almacenaje y todo lo vinculado con el tema de manipuleo de cargas. ¿Y tu rol adentro de la empresa? Y mi rol, yo soy el presidente y estoy encargado del negocio en Argentina y en el Río de la Plata, en Uruguay y en Paraguay también. Ser un presidente de una empresa como Yusen, ¿alguien puede serlo sin tener en cuenta el eje de la sustentabilidad hoy en el 2025? Bueno, para nosotros la sustentabilidad es un eje principal y en el cual nosotros basamos nuestra estrategia. No solamente local, sino global. La estrategia de sustentabilidad se traza globalmente y nosotros localmente tenemos que poner toda nuestra creatividad porque contamos con menos herramientas en el país. En Argentina tenés que poner mucha creatividad. Así es. Así que aparte de todas las tareas vinculadas con el día a día,
también tenemos que pensar en la sustentabilidad porque es un eje que es transversal a toda nuestra estrategia y a todo nuestro día a día en el trabajo de la logística, que somos conscientes que somos uno de los rubros que más daño le generamos desde el punto de vista de contaminación y desde el punto de vista de generación de CO2, ¿no? ¿Y cuáles son esas estrategias y la creatividad que vos tenés que aplicar, el plus de Argentina? Bueno, a ver, los objetivos de bajar las emisiones son globales. La empresa tiene objetivos muy concretos y muy enfocados en bajar 45% de las emisiones en el 2030 y ser carbono neutral directamente para el 2050. Hay 2030 la mitad, casi la mitad, y 2050 así es. Carbono neutral. Sí, son muy agresivos, sí. Insisto, porque están trazados en Japón para todo el mundo. Sí. Y ahí es donde entra nuestra creatividad. Claro. Nosotros queremos trabajar fuertemente en la mitigación, ¿está bien? Y en trabajar en herramientas y en inversiones que hagan que herramientas que contaminen menos. En Europa van mucho por lo que es la electrificación, sí. En Asia van mucho por lo que es el hidrógeno, y acá nosotros tenemos que rebuscarnos con las herramientas que encontramos al alcance de las manos, y nosotros ahí nos basamos en dos caminos. Uno que viene por el lado del GNC y otro por el lado del Bitren, que básicamente ahora está muy en boga porque se aprobó la resolución que permite la libre circulación de los bitrenes por todo el territorio nacional. Claro, eso me gustaría entrar ahí y seguimos ahora con toda la estrategia global, pero sí hubo una resolución del Ministerio de Economía de este gobierno para la libre circulación de los bitrenes y yo dije, ¿qué son los bitrenes? ¿Qué son los bitrenes? Exacto, sí, es así. La resolución salió ahora la semana pasada, pero se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde el 2015 que se viene trabajando con la implementación de bitrenes. Y los bitrenes no es más que un equipo propulsado por un tractor, que es la unidad motora, que tiene más caballos y tiene más tecnología, y por una unidad, que es lo que llamamos tráiler, que puede transportar más capacidad de carga. Y en esos bitrenes tienen tecnología de última generación, tecnología que se utiliza en países desarrollados y que está demostrado que genera mucho, es una herramienta que genera más seguridad, que tiene mucho menos desgaste de pavimento, o sea, tiene mucho menos traslado de fuerza hacia el pavimento y principalmente lo que hace es generar menos contaminación por metro cúbico transportado. Y ustedes ya pusieron en circulación bitrenes hace mucho, ¿desde cuándo? ¿Cómo es eso en la Argentina? Nosotros venimos trabajando, por nuestra cultura y nuestra filosofía nos gusta armar equipos de trabajo. Sí. Armamos un equipo de trabajo desde hace ya bastante tiempo y a principio de año invertimos y pusimos un bitren de 30.25 que une el puerto de Buenos Aires y Zárate. Y obtuvimos una autorización provisoria para poder usarlo de conejillo de indias y probar y hacer todas las pruebas y análisis para demostrar que era una unidad altamente segura y que básicamente nosotros con las métricas que pudimos demostrar pudimos comprobar que la contaminación es mucho menor, que es una unidad mucho más segura básicamente y de mucho más calidad, que hoy en el transporte y la calidad de transporte que hay en nuestro país estamos convencidos que es lo que hace falta, ¿no? Entonces, bitrenes, el uso de GNC, ¿y hay algo más, digamos, que sea una pata de la sustentabilidad de Jusen? Bueno, son todos pasitos, ¿no? Estaría bueno lo que tomamos al final, lo que tenemos como objetivo último es tratar de combinar GNC y bitren, que es el paso que se viene. Y por otro lado, con el GNC bajamos las emisiones y el próximo paso que se viene es trabajar con el biometano. El biometano. Y ahí ir, sí, a la contaminación cero, que ese sería como nuestra frutillita para coronar el trabajo de sustentabilidad que venimos haciendo. Carlos, y si vos tuvieras que identificar los desafíos que al menos desde Jusen se encontraron a la hora de desarrollar y tener que buscar la creatividad en la Argentina para poder avanzar hacia la sustentabilidad en el sector del transporte, ¿cuáles dirías que son esos obstáculos o desafíos? Las normas, básicamente. Argentina es un país en el cual está muy regulado distintos sectores, digamos, de la economía, y ahí es donde nosotros nos vimos con distintos obstáculos para poder habilitar, en este caso el bitren,
que nosotros, con todo el grupo de trabajo que venimos trabajando, estamos convencidos de que es una herramienta hiper viable, y a nivel regulatorio tuvimos que tocar muchas puertas y demostrar en muchos lugares que esto es realmente una herramienta que funciona, ¿no? Desde 2015 me dijiste vos, estamos en 2025. Así es, sí. Que acaba de aprobarse, o sea, 10 años. Tal cual, pero en esos 10 años se hicieron muchas cosas, como por ejemplo el Paseo del Bajo. Digo, cuando arrancó la primera regulación vinculada con el Bitren, se tuvo que aprobar el régimen desde el punto de vista del sindicato de camioneros de chofer de Bitren, se tuvo que aprobar... En Japón no está eso. En Japón, y no lo entienden, entonces ahí es muy difícil explicarlo. Y también la distinta red vial y las distintas obstáculos que tenemos desde el punto de vista de las vías que hoy tenemos para... Eso te quería preguntar, la infraestructura de la Argentina, al ser además encima un país muy grande, me imagino que también debe ser un obstáculo. La infraestructura sin duda está muy mal en Argentina desde el punto de vista de las rutas, pero nosotros lo vemos como un desafío y lo vemos como una carga que tenemos que hacer más para poder afrontar esta infraestructura que tenemos. Y por eso es que desde nuestra casa matriz nos habilitan el tema de las inversiones en mejores equipos, el tema de las inversiones en mayor capacitación en cuanto a tener los mejores conductores, para de esa manera poder compensar el estado de las rutas que tenemos hoy en Argentina. Y en este caso el Bitren, toda la tecnología que tiene desde el punto de vista de que tiene el sistema de frenos que puede tener un auto de último modelo, o puede tener un sistema de estabilidad del equipo de última generación, hace que son, digamos, varas de calidad y de seguridad que hoy no son parte del promedio en Argentina, y eso, digamos, que lo podemos trasladar a el servicio que nosotros brindamos. Y bueno, y ahí es donde nos sentimos orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena. Carlos, ¿hay algún país de la región ya que esté un poco más avanzado desde Jusen, ¿no? Que hayan encontrado que, bueno, acá no tengo que aplicar tanto la creatividad como en Argentina? Bueno, a nivel, yo hablo de Argentina, pero Latinoamérica está un poco más atrasado. Latinoamérica está atrasado. Comparado con lo que es Europa y Asia. Okay. Hoy en Europa es muy común ver vehículos eléctricos, y en Asia es muy común ver vehículos a hidrógeno. Y dentro de la región, creo que la diferencia es que trabajan con estrategias más a largo plazo. El Bitren en Brasil está desde hace ya muchísimo tiempo. A eso quería ir, a Brasil, que quizás avanzó un poco más en algunas cosas. Exacto. Brasil está mucho más avanzado en combustibles alternativos y en el uso de bitrenes. Hoy vas a Brasil y ves bitrenes transportando combustible o transportando mercadería peligrosa, y de ahí nosotros basamos para poder aprobarlo localmente en el expertise y la experiencia que tienen, para poder demostrar con ratios realmente valederos en el cual el uso de bitren es lo que hay que hacer en Argentina, porque copiando nuestros países vecinos sabemos que los incidentes son menores, la contaminación es menor. Entonces, bueno, me parece que es un pasito para ir hacia esta transición 2030 que buscamos. Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Gracias a vos, Cata. Seguimos escuchando referentes del sector, empresas, qué está pasando con el transporte y la transición energética en la Argentina. Y en este caso vamos a hablar de los autos eléctricos. Tenemos a Diego Sánchez, Diego Sánchez Navarro, 2 apellidos tiene, que es del Grupo Belcastro, que es un grupo de empresas que están dedicadas al negocio automotriz y están con la importación de autos chinos. Gracias por venir, Diego. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver, contanos un poco más, digamos, ¿qué es Grupo Belcastro? Bueno, nosotros somos un grupo que desde hace ya más de 40 años estamos dedicados al negocio automotriz en la Argentina, un poco también por el lado de las concesionarias de varias marcas, pero ya desde hace muchísimo tiempo, desde los 90, importando y distribuyendo marcas internacionales a la Argentina. ¿Tu rol adentro de la empresa cuál es? Somos parte, es un grupo familiar, así que somos todos socios, los que somos miembros de la familia, y somos también socios del negocio. Bien, bueno, y están trabajando con la importación de autos de China eléctricos. ¿Desde cuándo se metió la familia y el Grupo Belcastro con esto y por qué? Bueno, el tema de los autos chinos nosotros lo estamos manejando desde ya hace 8 años, desde 2017.
con la importación de una marca en particular, que se llama Bike, y se fueron incorporando otras marcas en el camino. El tema de China, viéndolo desde el lado automotriz, creo que es una nueva revolución en lo que es el mercado global, así como en los 70 fue Japón, en los 90 quizá Corea. Bueno, China ahora en este momento, no solo en Argentina, en el mundo, la región Latinoamérica, pero en el mundo, Europa y varios otros lados, los autos chinos están resultando una verdadera revolución, la verdad. Bien, y contanos un poco, desde tu perspectiva, ¿qué hace falta para que todos en la Argentina, no solamente los autos que venden ustedes, sino aprovechando que estás trabajando en el sector, utilicemos autos eléctricos? Bueno, un poquito lo que algunos de los otros invitados estaban diciendo acá es un tema de infraestructura, seguro. Sí. Y también un poco de voluntad política, podemos decirlo, porque realmente en los países que todo el tema de energías alternativas para el transporte está avanzado, siempre detrás está los gobiernos, y distintos gobiernos, no tiene que ser del mismo signo, pero sino una política ya que perdura a través de los años, impulsando esto, porque sobre todo al principio, por un tema de costos, por un tema de novedades y implementaciones de tecnologías muy nuevas, realmente la voluntad tiene que ser empujada por el lado del gobierno, y tenés muchas formas de hacerlo, desde beneficios impositivos hasta realmente implementar nuevas reglas que dicen, bueno, a partir de tal momento las emisiones tienen que cortarse por tanto tiempo como el acuerdo del 2030, pero sobre todo hay un tema de una decisión, y esa decisión realmente tiene que venir del gobierno porque, como sabemos, el mundo es conservador y tiende a quedarse donde está, entonces hay que empujarlo un poquito. Y creo que China un poco es un ejemplo, no solo por el tema de los autos, sino China en un momento decidió hacer el salto al tema de la electrificación en muchísimos aspectos de la energía y en el campo automotriz en particular. Y hoy en día, por ejemplo, un ejemplo fácil para demostrar cómo viene el tema es que hoy en China, si vos vas y te compras un vehículo tradicional de combustión, lo más probable es que la patente, o sea, te lo compras y te lo dan, pero la patente para poder circular quizá tarda 2 años en aparecer, porque hay un número muy chiquitito que está limitado por el gobierno. En cambio, te compras un vehículo eléctrico, te lo dan en el momento, te dan la patente y tenés además beneficios impositivos, un descuento a fin de año. Claro, o sea, hay incentivos para que vos utilices los autos eléctricos y esos vienen desde los gobiernos. Exactamente. Y no solo para el transporte de las personas, digamos, los vehículos particulares, sino también por el lado de los vehículos públicos, desde los micros o autobuses de larga distancia, los taxis. Y el resultado se ve claramente. Por mi trabajo me toca viajar allá muy seguido. Y hace 8 años uno iba a Beijing y era lo que uno veía en las imágenes acá, esos amaneceres que no eran amaneceres por el smog, no se veía el sol, tenían que transmitir un sol en una pantalla para que la gente se acordara cómo era. Que había sol. Y hoy en día uno va a Beijing y parece otro lugar. Está todo limpio. Más silencio también, silencio, ¿no? El silencio en la calle, lo que era el ruido del transporte en cualquier avenida grande, hoy es un silencio total. De hecho, hay que tener mucho cuidado con las motos eléctricas porque uno no las ve venir. Claro, claro, tenés que cambiar un poco el chip para manejar de la ciudad, ¿no? Y se ve en la limpieza del aire y en el silencio que se ve el impacto real de este tipo de políticas, porque además es un tema de salud pública. Claro. La gente se enferma menos. Y sí, obviamente, me imagino. Ahora, está claro que tenemos que ir, nos lo explicaba bien el profesor Ariel Katz al principio del programa, y bueno, y todos ustedes que los estamos escuchando, pero bueno, hay números, hay compromisos internacionales, tenemos que ir hacia la transición energética y hacia bajar las emisiones en el sector del transporte. Vos decís, bueno,
al igual que todos nuestros invitados, las trabas están en la política argentina, en el sistema, ¿no? Bueno, vamos ya, uy, ¿qué pasa Argentina? Y bueno, tener que negociar con este y sacar la resolución. A pesar de todo eso, ¿ha cambiado algo en este último gobierno? ¿Ha mejorado algo o es más de lo mismo? No, ha cambiado y en una forma muy concreta en el tema de los autos, lo vemos, hay un decreto que ya este año está en efecto, que ha permitido la importación de 50.000 vehículos, 25.000 por parte de los importadores puros como nosotros, 25.000 por parte de las automotrices de ADEFA, las que tienen fábrica en la Argentina, sin pagar el 35% que paga cualquier vehículo que es extra Mercosur para ser importado a la Argentina. Bueno, esos 50.000 vehículos que van desde híbridos enchufables hasta eléctricos, ya están entrando a la Argentina, ya van a estar, lo decía el profesor, que ya se están viendo los patentamientos y se están viendo en las calles. En este momento se está por lanzar la convocatoria para el cupo del año que viene, con lo que se va a mantener. Ya por lo pronto está el decreto habla de 5 años por delante, así que tenemos estos 5 años. Esperamos nosotros desde el sector que por un lado se mantenga, por otro lado creo que hay lugar para ampliarlo, que ese número sea cada vez más grande, porque la gente le está empezando a perder el miedo a esta alternativa energética y ver que es viable para un lugar como la Argentina. Pero si vos te compras, por ejemplo, un auto eléctrico, ¿te puedes ir a Mar del Plata? Ese es el primer escollo que tenemos nosotros a la hora de vender un auto eléctrico es, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, la infraestructura pública es uno de los puntos en que hay muchísimo para mejorar y acá hay gente que habla mucho al respecto y que va a... Claro, pero los tenés que cargar. Vamos a hablar con alguien que se dedica a eso en unos minutos, pero te lo pregunto a vos desde los autos. O sea, hoy alguien que te está escuchando ahora que no tiene nada que ver con el sector del transporte, pues dice, me interesa comprarme un auto chino. Bueno, ¿qué incentivo tiene hoy en la Argentina con...? El auto eléctrico hoy, si querés pegar el salto y ver ese lado, tenés muchas cosas a favor. En general, lo primero que vas a ver es que es muchísimo más barato de mantener el costo operativo. A lo largo es barato de mantener. Hoy cargar un auto primero la autonomía ya es equiparable a cualquier auto de combustión. Tenés 500 kilómetros, 600 kilómetros con una batería completa. Llenar esa batería, cargarla al 100% versus llenar un tanque que te daría los mismos kilómetros, estás hablando de un ahorro de un 80%. Y además, los motores eléctricos versus su contrapartida de combustión tradicional, estás hablando en un motor de combustión tenés más de 200, 300 piezas móviles, en un motor eléctrico 20 como mucho. El mantenimiento es mucho más barato, no tenés aceite, no tenés que hacer cambio de filtro, etcétera, etcétera. Y además, cualquiera se puede sentar y plantearse, bueno, ¿yo cómo uso el auto? Si vos el auto lo usás diariamente o en la enorme mayoría del tiempo, saliendo de tu casa y volviendo a tu casa, y haciendo menos de 500 kilómetros, bueno, lo que vas a hacer es tener con un auto eléctrico la posibilidad de todos los días salir con el tanque lleno sin tener que ir a cargar, porque vas a llegar a tu casa, vas a tener un cargador instalado en forma doméstica en tu casa, que es muy simple. ¿Es caro eso? Ya vamos a hablar de la Van a hablar ahora de eso, es cada vez más barato. Sí. Y no solo es barato, sino que es muy fácil y se maneja de forma remota, uno puede ver, puedes hacerlo, si vivís en un lugar que es más barato la electricidad de noche, lo pones para que se cargue solo de noche. Hoy hay grandes ventajas. Y todas las mañanas te levantás con un tanque lleno y resulta mucho más barato que su contrapartida de combustible. Entonces, ese salto se puede hacer. Si me decís, bueno, pero yo me quiero ir con mi auto Ushuaia, bueno, ahí el desafío hoy es mucho más grande, porque necesitarías, como ahora uno lo ve en Estados Unidos o en Europa, que ves estaciones de carga por todos lados. Bueno, ese yo creo que es el próximo salto que hay que hacer para que la adopción del vehículo sea más masiva y que ya la gente no lo piense como un vehículo más urbano y para estar cerca de mi casa, sino que pueda ser mi primer vehículo, mi único vehículo, que no tenga que cambiarme a otro vehículo si quiero hacer un viaje más largo. ¿Y el mecánico, todo eso es lo mismo? No solo lo mismo, es más fácil. Simplemente tenés que tener algunas herramientas especiales, porque bueno, estás hablando
de manejar y hacerle servicio a un vehículo que tiene alta carga eléctrica, entonces tenés simplemente herramientas especiales y un entrenamiento especial para los mecánicos. Pero después es lo mismo y a la hora de usarlo es hasta más simple, tenés muchísimo menos cosas de las que preocuparte. Así que ese es uno de los desafíos. Y yo creo que el otro desafío también importante es que haya una política pública de empezar, hablaban hace un ratito, a transformar nuestra red de transporte público al tema eléctrico. Los micros y los ómnibus urbanos es el primer ejemplo que creo que es el lugar ideal para empezar a hacer ese cambio, porque vos tenés que la enorme mayoría de las líneas hacen 100, 200, 300 kilómetros diarios. Es muy factible que eso sea un vehículo eléctrico que no tenga emisiones de dióxido de carbono, que ni no tampoco afecte, ruidos. que no tenga ruido. La ciudad se transforma, ya te digo, como lo hemos visto en Asia y en otros lugares. Y además hay un ahorro real, porque hoy el transporte público, hay un subsidio que otorga el gobierno a todas esas compañías de transporte, que está reduciéndose, pero existe, y que es más que nada por el tema del combustible. Está subsidiado el combustible y está subsidiado el transporte para que acceda a ese combustible. Si vos no tenés un combustible al que tenés que acceder, bueno, entonces no tenés que subsidiarlo, no tenés que subsidiar el transporte, entonces va a ser un ahorro para el Estado y la gente también va a ser un ahorro porque el boleto va a ser más barato. Entonces creo que ahí es otro lugar en el que se puede avanzar con un poco de decisión política y que va a redundar en beneficios reales, tangibles para la gente en el día a día. Muy interesante, Diego. Bueno, te volveremos a invitar, al igual que a Carlos y a todos nuestros invitados, a ver si avanzó esto, ¿no? Porque estamos como en proceso, pero entiendo que son como los primeros pasos. Es así, y con todo gusto vendré y ojalá a dar buenas noticias. Gracias. Gracias a vos. Y en este caso vamos a escuchar a una empresa muy conocida, Cabify. Está Cristian Filiol con nosotros, que es el responsable de sustentabilidad de Cabify. Y has venido, no sabía ni que tenían un área de sustentabilidad en Cabify. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, Cabify tiene un compromiso muy fuerte con la sustentabilidad, puesto que es parte de su ADN. Pero vos hace mucho que trabajás como responsable del área de sustentabilidad. Hace 3 años. Ah, bueno, mira, sí, ya vienen trabajando. Sí, el área de sustentabilidad de Cabify tiene una estructura que nace en la sede central de Cabify en España. Sí. Y en todos los países existe un responsable de sustentabilidad, particularmente en mi caso. Yo soy responsable de Argentina y de Uruguay. Ah, mira, de los dos países. Correcto. Bueno, algo leí sobre todo lo que están haciendo, pero me pareció súper interesante y súper ambicioso. Contanos un poco, ¿cuál es la estrategia de sustentabilidad de Cabify? ¿Uno se lo toma ya, si pedís por la aplicación un Cabify ya de esa manera estás viendo que están tratando de reducir las emisiones con ese viaje o todavía falta un montón y es todo un plan? Bueno, primero para comenzar hay que tener en cuenta que Cabify plantea la huella de carbono como un problema central en su modelo de negocio. Sí. Lo primero que busca es hacer una reducción de la huella de carbono y luego, con todas las emisiones de gases que no se pueden compensar, que no se pueden reducir, se compensan. Y para compensar justamente utilizamos proyectos locales en todos los países donde estamos. Por ejemplo, en el caso de Argentina compensamos con parques eólicos en Chubut, en el caso de Uruguay con campos que se utilizaban como siembra intensiva y ahora se hace reforestación. Y en el resto de los países se hacen proyectos de ese estilo. Ahí lo importante es que además de los proyectos que se hacen en cada país, nosotros tenemos todo un esquema de verificación de estos créditos de carbono, los cuales nos permiten de alguna manera tener un respaldo de las normas que de alguna manera nos respaldan en lo que estamos haciendo. Sí. Ahora, autos eléctricos, por ejemplo, ya si yo me tomo un Cabify, ¿ya puedo estar arriba de un auto eléctrico? En el caso de Argentina hay muy pocos autos eléctricos. Sí.
pero por ejemplo en España el 92% de todos los viajes que se hacen son en autos eléctricos. O sea que vos tenés mucho más trabajo que todos tus compañeros de las otras sedes. El desafío es más grande, totalmente, Sí. totalmente. Y un poco como mencionaba Diego, lo que sucede en Argentina es que estamos, digamos, en un estado mucho más incipiente Sí. para sumar vehículos eléctricos, porque primero no hay muchos vehículos eléctricos en el parque automotor y segundo la estructura de carga también es bastante baja todavía, así que el desafío es grande y hay un camino muy largo por recorrer. ¿Y por qué Cabify se puso este plan tan ambicioso a nivel global, no solamente en la Argentina, de decir, bueno, tenemos que tratar de reducir las emisiones, la contaminación de los viajes que hacen? Bueno, mira, el tema de la ambición en nuestro objetivo planteado es a 2030 que el 100% de nuestra estructura sea libre de carbono y eso Falta menos de 5 años. Sí. Falta poquito. ¿Llegan? ¿En Argentina? En Argentina, en España, en Uruguay, Sí. en Chile, en Perú y en Colombia. No lo sabemos. Se pusieron ese objetivo, a ver, repetilo. A partir del año 2030 queremos tener 0 emisiones de carbono en todos nuestros viajes. En el caso de España ya está casi logrado, Sí. no solamente por los autos eléctricos, sino también por la generación de electricidad que utilizamos para cargar esos vehículos, que también son de fuentes renovables. O sea, viene todo de energía limpia en el caso de España. Correcto. En el caso de Uruguay Sí. es el modelo a seguir en Latinoamérica, porque ya el 40% de los viajes se hacen con vehículos eléctricos. Mirá. Es realmente pionera Latinoamérica en la estructura de vehículos eléctricos. Argentina viene muy retrasado en ese sentido, pero por lo que hemos visto en Uruguay y en otros países, la transición se hace bastante rápido y quizás la velocidad de esa transición está dada más por la estructura o la velocidad de la infraestructura y no tanto por la adquisición de vehículos en nuestro país. Así que tenemos esperanza de llegar, faltan todavía 5 años, pero bueno, el objetivo es muy grande y además hay que tener en cuenta que no solamente la compensación de los viajes que hacemos, sino también la compensación de toda la generación de la actividad de Cabify, ¿no? Viajes de negocios, viajes de las personas que van a las oficinas. Así que la verdad es que es un objetivo amplio, pero estamos trabajando en eso. Bueno, y Cristian, si vos tuvieras que detectar o contarle a nuestros televidentes cuáles son los desafíos que hoy encuentran en Cabify y sobre todo vos como responsable del área de sustentabilidad de Cabify para que esto suceda. Trazaste objetivos bastante ambiciosos, ¿no? Porque no falta tanto tiempo. Sí, principalmente el mayor desafío fue un poco lo que hablábamos recién, que es que falta infraestructura de carga para que los vehículos eléctricos tengan espacio y que sean una alternativa real y concreta para la movilidad. Nosotros nos apoyamos mucho en fomentar formas de combustible como el GNC, que tiene una huella de carbono más baja, y también nos apoyamos mucho en la tecnología, reduciendo los kilómetros vacíos de los vehículos. Por ejemplo, algo muy interesante que hacemos es tratar de trasladar la oferta de vehículos a las zonas donde hay más alta demanda para que la eficiencia de esos autos sea mayor, para que se genere este efecto de red, donde un viaje termina y comienza otro encadenado, y de esa manera... En vez de atravesarte toda la ciudad. ¿Eso cómo se hace? ¿Con inteligencia artificial? Con inteligencia artificial y justamente Sí. cruzando datos de oferta y de demanda, que eso es por ahí lo interesante de las aplicaciones de movilidad, que uno tiene los datos a disposición y quizás el mayor desafío es saber cómo utilizarlos justamente para encontrar estas ganancias, y no solamente hablo de ganancias económicas, sino también ganancias en reducción de huella de carbono. Por ejemplo, con este efecto de red que te comento, nosotros estamos ahorrando 4 millones de kilómetros por mes en viajes vacíos. Es decir, antes de hacer este cruce, se hacían 4 millones de kilómetros vacíos que hoy no se hacen. Mira, qué interesante. Sí. O sea, eso incluso es eficiencia para la empresa también, ¿no? Totalmente, y mayor rentabilidad para el conductor, porque a la mismo tiempo de Se baja manejo, uno, se sube otro, claro. tiene una rentabilidad más alta y termina utilizando mejor el vehículo. Así que en ese sentido, la verdad es que es una opción ganar-ganar que nosotros fomentamos mucho. Y otra acción que llevamos adelante es lo que es el car sharing o carpooling, donde fomentamos el uso compartido de un mismo vehículo.
que eso indudablemente genera un ahorro de huella de carbono muy, muy grande, pero todavía tenemos una barrera cultural para que eso suceda de forma más masiva, digamos. Eso te iba a preguntar. A mí siempre me interesa también cuando una empresa se pone este tipo de objetivos que son muy importantes y que queremos que todas las empresas los tengan, de cuánto es la demanda después del consumidor, ¿no? Ustedes van y se trazan todos estos objetivos, pero después, quienes utilizan Cabify, los pasajeros, ¿les demandan todo esto? ¿Les da lo mismo? ¿No les interesa? Bueno, ahí trazo un paralelismo entre lo que sucede en España, que es nuestra casa matriz y de alguna manera nos marca nuestro norte. En España hay una conciencia mucho más alta de cuál es el impacto de cada uno de los viajes y hay una responsabilidad mayor en general de los usuarios a la hora de exigirle a las empresas acciones para mitigar su huella de carbono. En el caso de Latinoamérica, esa transición está sucediendo de a poco. Hay un grupo de usuarios que están exigiendo cada vez más eso. ¿Los tienen identificados por edad, género o algo, o es simplemente un grupo de usuarios? No lo tenemos identificado tan segmentado por edad y género, pero sabemos que están porque tenemos productos que son ecológicos, que son de vehículos eléctricos, y esos productos se demandan mucho. De hecho, tenemos un problema de asimetría entre la demanda que tiene el producto y la oferta que nosotros podemos darle. Entonces, de alguna manera tenemos que ir regulando ese crecimiento. Pero bueno, de a poco esa conciencia ambiental, esa conciencia de responsabilidad en la movilidad se va generando y es un poco lo que venimos a responder, ¿no? Desde Cabify. Bueno, ojalá haya más. ¿Van a hacer alguna campaña o algo o están haciendo para generar conciencia desde ustedes hacia los usuarios? Gran parte de nuestro negocio es con clientes corporativos. Bien. Empresas que justamente dentro de sus políticas de sustentabilidad, políticas ambientales, exigen de que su estructura sea libre de carbono. Entonces terminamos siendo proveedores estratégicos para ellos. Y en ese caso sí, nosotros tenemos comunicación por ahí más directa. De hecho, les emitimos certificados de carbono de toda digamos, la parte de la huella de carbono que ellos... Miden la huella de carbono. Exactamente, su propia huella de carbono y les generamos un certificado del carbono que están ahorrando de alguna manera, utilizándonos. Y también, bueno, esto que te comentaba, el car sharing, lo hacemos mucho con empresas, también por un tema de cercanía de empleados que claro, no se tienen conocen, saben, trabajan en el mismo lugar. Así que en ese sentido estamos más avanzados. Y un poco la idea es tomar esta experiencia de empresas y llevarla también al público masivo, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá, ¿no? Porque rápido. Es medio cultural también lo que vos decías, ¿no? En España, por ejemplo, es más normal que la gente quiera compartir un auto, un Cabify para ahorrar. En Argentina eso quizás no funciona tanto, pero también tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Sí, de desconfianza. Totalmente. Entra en juego mucho de la seguridad, de con quién voy a compartir el viaje. Claro. Pero bueno, como decía, es un cambio cultural que tarde o temprano va a pasar y lo importante es que de nuestro lado estamos haciendo todo lo posible para que las herramientas estén disponibles para que los usuarios la puedan elegir, digamos. Bueno, muy interesante. La verdad no tenía idea que Cabify estaba trabajando con todo esto, así que bueno, muchas gracias por venir, Cristian. Gracias a vos. A nuestro último invitado del día de hoy, le hicieron la previa, le decía recién fuera de aire, porque, bueno, justamente todos nos preguntamos qué pasa con la infraestructura, ¿no? Queremos ir hacia la transición energética en el transporte, a reducir las emisiones, hacia la electrificación del transporte. ¿Y dónde cargas los autos? Era la pregunta para Cabify, para el importador de autos chinos. También lo contaba Carlos Marazzi. Bueno, vamos a hablar con alguien que está en el tema. Tenemos a Diego Delfino con nosotros, que es nuestro último invitado, gerente de industrialización de MECO. Gracias por venir, Diego. No, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio dedicado a este tema. ¿No? Bueno, a ver, Diego, contanos un poco qué es MECO y por qué está relacionado con pensar justamente la transición energética en el transporte. Bien, MECO es una empresa de montajes eléctricos que tiene 30 años en el país. Y desde hace 4 o 5 años estamos representando a la firma BB con la comercialización, la distribución y la instalación de los cargadores eléctricos vehiculares. A ver,
Contame de cero qué es un cargador eléctrico, cómo funciona, para alguien que no tiene la menor idea, como por ejemplo yo. Bien, los cargadores es el equipo intermedio entre la red eléctrica y los vehículos para poder cargarlos. Hay como dos grandes rubros, unos que son domiciliarios para carga lenta, que se instalan en los domicilios, que normalmente se utilizan de noche, y después están los equipos de carga rápida que se ponen en la vía pública, estaciones de servicio. Ya son equipos de mayor porte, de mucha potencia, que son los que vendrían a reemplazar los surtidores de las convencionales estaciones de servicio. Bien, y por ejemplo, te pregunto, yo vi uno, pero mi hermano vive afuera y tiene uno en la casa, pero para alguien que se puede imaginar cómo es, te ocupa lugar, te compraste un auto eléctrico y tenés que instalarlo en tu casa. Sí, no, el equipo Lo vamos a estar mostrando, pero también para que cuentes un poco cómo funciona. No, está bien, el equipo va aplicado a la pared, debe tener las medidas como si fuera no sé, una caja de zapatos para que lo puedas dimensionar. ¿De tamaño de una caja de zapatos? De tamaño de una caja de zapatos, sí. 50 centímetros de alto por 20, 30 centímetros de ancho, va aplicado a una pared y el consumo es como si fuera un equipo de aire acondicionado o un poquito más. Obviamente tiene que estar instalado por un eléctrico matriculado con las protecciones que corresponden y bueno, las terminales automotrices en general acompañan el vehículo con un cargador para que los usuarios puedan durante la noche poder llenar su batería. Es como cargas el celular, cargas el auto de noche. Correcto, es que finalmente vamos a ir adoptando esto de la misma manera que fue el celular. O sea, uno llega a la casa, lo enchufa para el otro día poder salir. Y hay muchos argentinos que viven así ya, en esa parte. Ahora vamos a todo el resto. Pero... Y está creciendo en los últimos años, viene aumentando la demanda este año, como comentaban el resto de los colegas invitados. La apertura de la importación y este beneficio que se dio hizo un boom de demanda, sin lugar a duda. Nosotros sabemos que esto es un camino lento, pero sin vuelta atrás, ¿no? O sea que vamos para ahí. Correcto. Y ahora, ¿cómo funcionan las estaciones de carga? Y si hay muchas en la Argentina, ¿hay muchas? Bueno, no llegan a 400, la realidad muy que sí. Pocas. El desafío para todo un país como Argentina obvio, es nada. Las distancias de nuestro país implican que ahí hay un camino enorme por recorrer. La mayoría de las estaciones de carga, ¿dónde están ubicadas? Y Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Sí. Hay en algunas grandes ciudades del país, como Córdoba, Rosario, en la costa, pero el grueso, no sé, te podría decir el 75% de los cargadores rápidos de las estaciones de servicios están en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Y dónde los encuentra uno? No, en las estaciones de servicio. ¿En estaciones de servicio? Sí, en general sí. ¿Vas con tu auto eléctrico a una estación de servicio en vez de decir, dame súper? Sí, hay aplicaciones que uno se saca un abono. Sí. En algunos inclusive hasta se puede reservar para poder asegurar el horario en el que estás en la estación de servicio y tener esa disponibilidad. Pero bueno, también los vehículos van aumentando su autonomía. En general se supone que las cargas, estas rápidas de las estaciones de servicios, es cuando uno hace una gran distancia o por alguna necesidad puntual. Hoy los vehículos tienen 300, 400, 500 kilómetros de autonomía y sería raro, salvo que alguien haga un viaje, que para el uso diario supere esa distancia, ¿no? Ahora me compré un auto eléctrico y me quiero ir a Mar del Plata, ¿dónde cargo? Y bueno, Mar del Plata hay un cargador que no es de los más rápidos, que está en Atalaya. ¿Llego? Sí. En Atalaya. Sí, bueno, Mar del Plata llegarías y después tenés que reabastecerte en el destino, ¿no? No podés ir y volver. Cargo en Atalaya y después cuando llego en Mar del a Mar del Plata, Plata... creo que en Mar del Plata hay cargadores rápidos. Sí, o sea que podés ir y volver. Sí. Okay. No, me tenés que reabastecerte en el destino para después volver. Ok, porque antes nuestro invitado Diego, que hablaba que trabaja con la empresa Belcastro trayendo autos chinos, decía a Ushuaia hoy no te puedes ir. Ushuaia no. ¿Cuánto es lo más lejos que uno puede llegar pensando en las estaciones de carga de un auto eléctrico? Bueno, a Córdoba. Córdoba que hay 800 kilómetros, tenés en Rosario, tenés en Córdoba, podrías ir sin problema reabasteciéndose en esas dos ciudades. Bien, y ¿por qué ustedes trabajan con esto? Porque me decís que es una empresa que tiene muchos años. ¿Hace cuánto empezaron a trabajar con la electrificación del transporte? Y desde tu mirada, si eso tiene que ver con una perspectiva ambiental o porque vieron el negocio. No.
Es una premisa el tema de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente en nuestra empresa. Antes de estar con los cargadores hemos hecho instalaciones solares como para autoabastecernos, que como lo comentaba también Ariel en la primera entrevista, acá hay que pensar en las dos conversiones. En primer lugar, la transición de los vehículos de combustión a eléctrico, pero también que la matriz energética del país crezca a partir de renovables, porque no se trata de no quemar el combustible en la movilidad y quemarlo para generar la energía que después abastece los vehículos. Va todo junto. Correcto, son los dos caminos que hay que hacer y en los dos, en nuestro país, hay un montón todavía por hacer. A nivel de la transición energética, falta todavía la mitad de nuestra generación que sigue siendo combustibles fósiles. Y a nivel de la flota de vehículos, bueno, sí, el número es muy bajito. En MECO no es solo por el tema del negocio, sino por un tema de premisas, de respeto al medio ambiente. O sea, ¿esas líneas están trazadas para todos de forma transversal en la empresa? Sí. Me interesa siempre eso cuando viene un responsable, como vino el presidente, por ejemplo, de JUS en Argentina, baja desde arriba hacia a todos los eslabones de... Sí, la comunicación, o sea, estar hoy acá es parte de difundir un poco estos principios que tenemos y tratamos de comunicarlos. ¿Y por qué? Siempre me interesa eso de por qué una empresa se traza estos objetivos. Porque buscamos que la empresa trascienda a nosotros y entendemos que un objetivo es dejarle un mejor lugar a los que vienen atrás. Entonces, cuidar el medio ambiente va en línea con eso. Diego, y te voy a hacer, para ir cerrando, pero porque me interesa mucho tu mirada también, y se lo pregunté a todos, ¿cuáles son los desafíos que encontrás vos bien concretos con los que se podría avanzar si se cumplen rápidamente con algunas cosas hacia una electrificación del transporte más rápida? Correcto. De lo que viene ahora, que vos por lo que decís, vamos, baby steps. Sí, hay mucho por delante, se está haciendo, va creciendo, pero hay un desafío y un recorrido por delante enorme. Yo creo que en primer lugar es a nivel público, el tema de la infraestructura, de la red eléctrica, ahí sin lugar a dudas el sistema interconectado del país está como medio al límite y sobreexigirlo con los cargadores, si no se refuerza no va a ser posible. Como decía la gente de Cabify, como pasó en Europa, reforzar la infraestructura eléctrica acompañó a la transición de los vehículos de combustión eléctrica. Pero es muy caro, por ejemplo, poner más cargadores en todo el país. ¿Realmente se necesita muchos dólares? Sí, porque no es solamente los cargadores, sino es reforzar las redes eléctricas que abastecen esos cargadores. O sea, por un lado reforzar la infraestructura eléctrica, después los cargadores. Y a nivel privado, bueno, decisión y de aquellos que tienen la posibilidad, que por más hoy tenga un plazo de amortización muy largo, volcarse a las energías renovables con instalaciones solares, con instalaciones eólicas y con la compra de los vehículos eléctricos, con las ventajas que acá en este programa se comentaron, ¿no? El tema de mantenimiento, del ahorro energético. Por más que la inversión inicial sea media fuerte, pesada, desde el sector privado creo que se puede acompañar tomando ese desafío, esa decisión. Han cambiado los gobiernos muchas veces y las políticas públicas que implementan esos gobiernos. A veces viene uno, va para la derecha, después viene otro, va para la izquierda. Entiendo que esos vaivenes afectan muchas veces estos caminos, por lo que he escuchado de todos nuestros invitados. En el caso particular tuyo y de la empresa en la que vos trabajás, eso también es un desafío. ¿Ha mejorado algo con el gobierno de Milei? Bueno, nosotros, en la parte de electromovilidad, no te meto es un con lo departamento. partidista, simplemente con lo que se hace y lo que hace falta. A nivel de electromovilidad, creo que esta decisión de bajar el 35% impositivo para el ingreso de los vehículos fue positivo y hace de que haya una demanda con el tema de los cargadores y abre un montón de oportunidades de trabajo para muchas personas. A nivel de las obras públicas, que nosotros en la parte de montaje también estamos a veces asociados, quizás no directos, sino a través de empresas privadas intermediarias, el bajón de la demanda de trabajo en esa área fue muy significativo. Entonces, es como siempre, desde el lado privado uno va tratando de surfear. Empujar. Claro, aprovechar cuando es positivo y bueno, y esforzarse cuando no.
¿Sos positivo con Sí, este sí, sector? nosotros. Digamos, vos, si le tenés que contar a nuestros televidentes, bueno, yo creo que para, no sé, 20 y cuánto vamos a ver más autos eléctricos que Sí, autos no, sin con lugar a dudas. combustible Bueno, hay fósil. muchas decisiones de empresas ¿Pero automotrices. lo ves tipo a 10 años o lo ves...? Sí, yo creo que 2030, vamos a ¿2030? tener, sí, 2030, no digo la totalidad, pero seguramente más del 50% del parque automotriz va a pasar a eléctrico, sí, sin lugar a dudas. Eso me interesa, o sea, para 2030 más de la mitad van a ser Sí, eléctricos. yo estimo, sí, a como viene lo que se escucha y las decisiones, en muchas automotrices, ¿sabes?, que tomaron la decisión de ya ponerle un punto final a la construcción de autos a combustión. Entonces, sin lugar a dudas, y por lo que se ve en otros grandes o primeros países del mundo, vamos en ese camino. Bueno, qué interesante. Todo, ojalá, Diego, suceda esto. Sí. ¿Vos tuviste que estudiar de sustentabilidad para trabajar en esto? No, yo estuve en el rubro de la ingeniería eléctrica. Y esto básicamente, todo pensar en hacer una transición energética. Sí, estamos involucrados en todo. Pero para eso tuviste que estudiar, ¿cómo? Bueno, sí, hubo una decisión de involucrarse y siempre, o sea, nosotros estamos continuamente... Porque te lo pregunto porque son temas que antes no estaban en la agenda pública, no, claro. Y hoy atraviesan a muchas empresas de todas las capas. No, es que a nivel de tecnología las innovaciones son constantes. Si uno no se mantiene activo, es como que se detiene y decrece. Sí, nosotros estamos todo el tiempo tratando de vincularnos con las fábricas, estando al día con las innovaciones, con las nuevas tecnologías. Sí, sí, sí. Bueno, súper interesante escucharte. Siempre me preguntaba eso, la verdad es que lo aprendimos con vos, ¿no? ¿Dónde están las estaciones de carga? ¿Dónde las vemos? Hacen falta muchos. ¿De qué depende de que todos podamos tener un auto eléctrico, ¿no? Sí, hay muchas aplicaciones y va a haber mucho crecimiento ahí de... sistemas que se van a interconectar para ver la disponibilidad, para poder hacer reservas. Inclusive en otros países hasta las baterías de los vehículos se están usando como aporte de energía en los domicilios. Mira. O sea, en ese camino de la interacción y de la inteligencia de sistemas interconectados es hacia donde vamos. Bueno, muchas gracias por venir, Diego. Gracias a ustedes. Y hasta aquí llegamos, queridos televidentes. Interesante el programa de hoy. Probablemente si hay un televidente europeo dicen, pero de esto están hablando ahora, recién ahora. Bueno, sí, pero la realidad es que es un avance muy grande, todo lo que hemos escuchado de los diferentes invitados, y esperemos que sigan avanzando. Vamos a volver a invitar a todos los que vinieron hoy a ver si efectivamente llegamos al 2030 con un sector como el del transporte menos contaminante. Que estén muy bien, hasta el próximo fin de semana.